Nuestro mundo, bueno, funciona con electricidad. Es así de simple. Desde la luz que ilumina una habitación hasta el teléfono que llevamos en el bolsillo. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado ¿de dónde viene este poder? La respuesta no está a simple vista, sino en el increíble y diminuto mundo de los átomos. Hoy vamos a desentrañar juntos ese secreto atómico que decide por qué algunos materiales mueven la energía y otros simplemente la detienen. A ver, pensemos en esto un momento. Es una pregunta fundamental, ¿no? Tenemos dos materiales ahí, juntos, uno pegado al otro, pero cumplen funciones totalmente opuestas. Uno es como una autopista libre para la energía y el otro, una barrera infranqueable. La clave de este misterio, créanme, está en su composición más básica. Bien, vamos a meternos de lleno. Para entender de verdad la electricidad, tenemos que hacer un viaje al mismísimo interior de la materia, a una escala pero tan pequeña, que escapa a nuestros sentidos, el nivel atómico. Y aquí lo tenemos, la estructura fundamental de todo lo que existe. En el centro, un núcleo con protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. Y girando a su alrededor, casi como si fueran planetas, están los electrones, con su carga negativa. Este equilibrio de cargas es, digamos, el punto de partida de toda la electricidad. Esta analogía de Niels Bohr es sencillamente brillante. Nos da una imagen mental súper poderosa y clara. Un sol en el centro, que es el núcleo, manteniendo a sus planetas, los electrones, girando en órbitas gracias a su fuerza de atracción. Es una idea genial. Ahora, la regla de oro que gobierna este pequeño sistema solar es muy simple. Los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Así de fácil. El núcleo positivo atrae a los electrones negativos y por eso se quedan en órbita. Esta ley es la base de absolutamente todas las interacciones eléctricas. Pero, ojo, no todos los electrones son iguales. Hay un tipo de electrón que es el verdadero protagonista de nuestra historia, el que tiene el poder de decidir el destino eléctrico de cualquier material que se nos ocurra. Parece increíble pensar que todo se reduce a esto, ¿verdad? La diferencia fundamental entre un camino libre y una barrera total para la electricidad depende de un solo tipo de electrón. Es el momento de conocerlo. Se les conoce como electrones de valencia. Son los que viven, por así decirlo, en la frontera del átomo, en la capa más lejana del centro. Y su posición es justamente lo que los hace tan especiales y decisivos. Y aquí está el punto clave de todo. Al estar tan lejos del núcleo positivo, la fuerza que los mantiene atados es pero mucho más débil. Son como los electrones más rebeldes del átomo, los más fáciles de influenciar, de mover, de compartir o de perder. Miremos, por ejemplo, el cobre, el rey indiscutible de los cables eléctricos. Su átomo tiene un solitario electrón de valencia en esa última órbita. Está muy débilmente atado al núcleo. Ahora, para contrastar, veamos el fósforo. Su capa externa tiene 5 electrones de valencia. Esta capa está más de la mitad llena, así que el átomo se aferra a ellos con muchísima más fuerza. No los quiere soltar. Y finalmente, el caso del silicio. Tiene exactamente 4 electrones de valencia. Ni pocos como el cobre, ni muchos como el fósforo. Está perfectamente en el medio. Y este número, el 4, es un número mágico en la electrónica, como vamos a ver ya mismo. Resulta que esta simple diferencia en el número de electrones de la última capa nos permite clasificar absolutamente todos los materiales en 3 grandes grupos. Estos 3 grupos definen cómo interactuamos con la electricidad todos los días. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Fíjense. Los materiales con menos de 4 electrones de valencia, como el cobre, son conductores. Les resulta súper fácil perder ese electrón solitario. Los que tienen más de 4, como el fósforo, son aislantes. Prefieren aferrarse a los suyos e incluso capturar más. Y los que tienen exactamente 4, como el silicio, son los semiconductores. Los indecisos del grupo. A veces se comportan como unos, a veces como otros. Todo depende de las condiciones. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues es simplemente el resultado de lo que acabamos de ver. Es el flujo ordenado de todos esos electrones de valencia que los átomos conductores han liberado. Estos electrones, ahora libres, van saltando de átomo en átomo, creando lo que conocemos como un río de energía.
Muy bien, salgamos del mundo atómico por un momento y aterricemos todo esto. Veamos cómo esta teoría tan fundamental se manifiesta en los objetos que usamos. Sí, todos los días. Esto es un circuito básico, el que enciende una lámpara, por ejemplo. El conductor, nuestro cable de cobre, es la autopista. Proporciona el camino para que esos electrones libres viajen desde la fuente de energía, pasen por la lámpara y la hagan brillar. Sin ese camino conductor, simplemente no hay luz. Los conductores son los metales que transportan la energía. Los aislantes son los que nos protegen de ella, el plástico de los cables, la cerámica de los postes. Y los semiconductores, bueno, son el cerebro de toda nuestra tecnología moderna. Ese chip de silicio en el teléfono es el ejemplo perfecto de un material que puede controlar el flujo de electrones a voluntad. Y ahora, un pequeño ejercicio mental. Miremos a nuestro alrededor justo en este momento. El cable de cualquier cargador es un ejemplo perfecto. El metal de adentro es el conductor. El plástico de afuera es el aislante. Y el dispositivo que está cargando funciona gracias a los semiconductores. Están por todas partes. Así que, la próxima vez que encendamos una luz o usemos un dispositivo electrónico, recordemos este viaje. Todo se reduce a esos pequeños electrones en la capa más externa de un átomo, el universo invisible que alimenta nuestro mundo visible. La diferencia entre el flujo y la barrera, todo decidido por un simple número. Fascinante, ¿cierto? A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en esa fuerza invisible que enciende nuestras pantallas, calienta la comida y básicamente impulsa todo nuestro mundo moderno? Pues esa es la electricidad. Y aunque no la podamos ver, es la base de casi todo. Así que vamos a meternos de lleno a desentrañar sus misterios fundamentales. Desde el momento en que suena el despertador hasta que apagamos la luz para dormir, estamos totalmente rodeados de sus efectos. Y es que, tal como lo vemos, ninguna ciudad, por chiquita que sea, puede funcionar sin ella. Está en nuestras casas, en el transporte, en la industria. Es tan pero tan fundamental que muchas veces ni nos damos cuenta. Pero, ¿cómo funciona realmente todo esto? Bueno, para poder comprender esta red de energía gigantesca, tenemos que viajar a lo más profundo de la materia, a un nivel que es imposible de ver. Todo, absolutamente todo, se reduce a una partícula diminuta pero súper importante, el electrón. Cómo se comportan estas pequeñas partículas es, en serio, la clave de todo. Entonces, si todo se trata del movimiento de los electrones, lo primerito que necesitamos es algo que los ponga en marcha, ¿no? O sea, necesitamos un empujón inicial. Pues a esa fuerza, a ese empujón, le llamamos voltaje. ¡Exacto! Los electrones no andan por ahí moviéndose en orden por su cuenta. Para nada. Necesitan una causa, algo que los presione y los obligue a ir en una dirección. Pero, ¿qué es exactamente esa presión? Ok, aquí va la definición un poco más formal. El voltaje, que también se conoce como diferencia de potencial, es esa fuerza que empuja a los electrones a través de un material que los deja pasar, como un cable de cobre, por ejemplo. Pensemos en el voltaje como si fuera la presión eléctrica, y se mide en voltios. Y para que esto quede súper claro, hay una analogía que es perfecta, la del agua. Imaginen que un circuito eléctrico es como una tubería de agua. Bueno, en ese caso, el voltaje sería la presión del agua. Una bomba de agua crea presión para que el agua se mueva, ¿cierto? Pues una batería o un generador hacen lo mismo, crean voltaje para mover los electrones. Muy bien, ya tenemos la presión, o sea, el empuje. Ahora, cuando aplicamos esa presión, ¿qué es lo que pasa? Pues que los electrones se empiezan a mover, y ese movimiento tiene un nombre muy específico. Justamente a ese movimiento ordenado de electrones es a lo que llamamos corriente eléctrica. Es el flujo real de carga que atraviesa el material. Y este flujo lo medimos en una unidad llamada amperio. Entonces, para que quede claro, el voltaje empuja y la corriente es lo que fluye. Volviendo a nuestro ejemplo de la tubería. Si el voltaje era la presión, la corriente es el caudal. O sea, es la cantidad de agua que está pasando por un punto de la tubería en un segundo. Tiene lógica, ¿no? A más presión, pues más caudal. Esa relación es clave y la vamos a ver más adelante. Ahora, el camino para estos electrones no es siempre, digamos, una autopista libre. Muchas veces se encuentran con obstáculos que les hacen más difícil el paso. Y a este concepto lo conocemos como resistencia. Y la respuesta corta es no, para nada. No hay ningún material que sea un conductor 100% perfecto. Todos los materiales, unos más, otros menos, se oponen un poquito al flujo de la corriente.
A esa oposición es a lo que le llamamos resistencia. Es algo propio de cada material. Por ejemplo, los metales como el cobre tienen una resistencia muy bajita y por eso son excelentes conductores. En cambio, el plástico o la madera tienen una resistencia altísima, por eso los usamos como aislantes y la medimos en ohmios. En nuestra analogía del agua, la resistencia sería como si apretáramos la tubería en un punto, o como si estuviera llena de sarro por dentro. Ese estrechamiento, obviamente, hace que al agua le cueste más pasar. Con la misma presión de la bomba, si la tubería se hace más estrecha, pues va a pasar menos agua. Sencillo. ¿Y aquí? Aquí es donde todo cobra sentido, donde todo se une de una forma hermosa y elegante. Voltaje, corriente y resistencia no son ideas sueltas, no. Están íntimamente conectadas por una de las leyes más importantes de toda la física. La ley de Ohm. Miren qué fórmula tan simple. Nos dice que la corriente, que es la I, es igual al voltaje, la V, dividido entre la resistencia, la R. Parece simple, pero es increíblemente poderosa. Con esto podemos calcular y predecir exactamente cómo se va a comportar un circuito. Pensemos una vez más en la tubería. A ver, si mantenemos el mismo ancho de la tubería, o sea, la misma resistencia, pero le metemos más presión a la bomba, pues lógicamente va a salir más agua, o sea, más corriente. Ahora, por otro lado, si dejamos la presión igual, pero hacemos la tubería más delgadita, o sea, aumentamos la resistencia, pues el caudal va a bajar. Así de intuitivo es como funciona la ley de Ohm. Ok, hemos hablado de empujar electrones, de cómo fluyen y de los obstáculos que se encuentran en el camino. Pero nos falta una pieza clave en este rompecabezas. ¿Para qué hacemos todo esto? La respuesta es la potencia. Exactamente. ¿Cuál es el punto de todo esto? O sea, no movemos electrones de un lado a otro solo por diversión. Lo hacemos porque queremos que hagan un trabajo útil para nosotros. La potencia eléctrica es, en pocas palabras, la rapidez con la que la electricidad se convierte en algo útil. Es la conversión de esa energía eléctrica en algo que queremos. La luz de una bombilla, el calor de una estufa o el movimiento de un motor. Y esto lo medimos en vatios. Y para cerrar con broche de oro, nuestra analogía. La potencia es el resultado final. Es como si pusiéramos una pequeña rueda con paletas al final de nuestra tubería. El chorro de agua golpea las paletas y hace girar la rueda, que a su vez mueve un molino. Ese movimiento, ese es el trabajo útil. Esa es la potencia. ¡Perfecto! Ya cubrimos los 4 pilares fundamentales de la electricidad. Vamos a hacer un repaso súper rápido y luego un pequeño desafío para poner a prueba todo lo que hemos visto. Aquí lo tenemos, simple y directo. Voltaje es la presión que empuja. Corriente es el flujo de electrones. Resistencia es el obstáculo que se opone a ese flujo. Y la potencia es el trabajo útil que conseguimos con todo esto. Presión, flujo, obstáculo y trabajo. ¡Listo! A ver, pensemos en esto un segundo. Si queremos más luz, eso significa que queremos más trabajo útil, ¿cierto? O sea, más potencia. Y si la potencia está directamente relacionada con el flujo de electrones que hace ese trabajo, pues claro, necesitaríamos que fluyera más corriente a través del filamento de la bombilla para que brille con más fuerza. Y esta es la idea final con la que quiero que nos quedemos. Todo, absolutamente todo, desde una tostadora súper simple hasta el celular que tenemos en la mano, no es más que una orquesta increíblemente compleja de estos 4 principios. Entender qué es el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia no es solo entender de electricidad, es descifrar el lenguaje de la tecnología que define nuestro presente y que, sin duda, construirá nuestro futuro. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? De repente nos topamos con un misterio eléctrico en casa que nos deja rascándonos la cabeza. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en 2 de los más comunes para descifrar el código que los explica. Por un lado, tenemos el clásico dolor de cabeza de las luces decorativas. Se funde un foquito y de golpe toda la serie se apaga. Y por otro, ese momento en que enchufamos un aparato más en la cocina y ¡clic! Se va la luz en toda la habitación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Para poder resolver estos enigmas, necesitamos la primera pieza de nuestro rompecabezas. Es una ley pero tan fundamental que es la base para entender cómo se comporta la electricidad en casi cualquier circuito que se nos ocurra. Muy bien, aquí entramos en materia. Hablamos de la ley de Ohm. Y lo que nos dice es, en el fondo, muy elegante. La cantidad de corriente que pasa por un circuito depende de 2 cosas: cuánta fuerza o voltaje la empuja y cuánta oposición o resistencia se encuentra en su camino.
Pensemos en esto como si fuera una obra de teatro con tres protagonistas. Tenemos al voltaje, que es el impulso, el que empuja. Luego está la corriente, que es el flujo en sí, como el agua de un río. Y finalmente, la resistencia, que es la oposición a ese flujo, como si fueran rocas en ese río. La ley de Ohm nos dice que a más impulso, o sea, más voltaje, más flujo de corriente. Pero si aumentamos la oposición, la resistencia, el flujo de corriente va a disminuir. Simple. Con la ley de Ohm ya como nuestra base, podemos dar el siguiente paso. Ahora vamos a introducir un par de reglas que son como las normas de tránsito de la electricidad. Nos dicen exactamente cómo debe comportarse en cada camino y en cada cruce. La primera de estas leyes, la de Kirchhoff, se enfoca en los puntos de encuentro, en esas intersecciones donde se juntan varios cables. Técnicamente, a estos puntos los llamamos nodos. El principio aquí es muy sencillo pero súper poderoso, la conservación. Pensemos en una rotonda. La cantidad de autos que entran por las calles tiene que ser exactamente la misma que la que sale por las otras, ¿no? No desaparecen autos en medio de la rotonda. Bueno, con la electricidad es igual. Toda la corriente que entra a una intersección tiene que salir. No se crea ni se destruye. Ok, la segunda ley ya no se fija en una intercepción, sino en un viaje completo, en un recorrido cerrado. A estos caminos que empiezan y terminan en el mismo punto, los llamamos lazos o mallas. Y esto es fascinante. Lo que quiere decir es que en cualquier vuelta completa a un circuito, toda la energía o voltaje que entregan las fuentes, como una pila, tiene que ser usada por completo por los componentes. Es un presupuesto de energía perfecto. Todo lo que se da, se gasta en ese viaje. ¡Excelente! Ya tenemos nuestras herramientas teóricas, la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Ahora sí, con este conocimiento, podemos regresar a nuestros misterios del principio y esta vez resolverlos para siempre. Primero, el enigma de las luces decorativas. Todos hemos estado ahí, buscando con paciencia infinita cuál es el foquito culpable que apagó toda la serie. Pues, la respuesta está en su diseño. Como podemos ver aquí, estas luces están conectadas una después de la otra. Esto se conoce como un circuito en serie. Y lo más importante es esto. La electricidad solo tiene un único camino para pasar a través de todos los focos. Y claro, esto lo explica todo. Si ese único camino se rompe en cualquier parte, como cuando se quema el filamento de un foco, es como levantar un puente levadizo. ¡Pum! La corriente ya no puede seguir su viaje, y todo el circuito se apaga por completo. Ahora, el segundo misterio. Ese momento frustrante cuando conectamos la tostadora, el microondas está funcionando y ¡clac! Oscuridad. ¿Por qué salta el interruptor, el famoso breaker? Bueno, a diferencia de las luces navideñas, los enchufes de una casa están cableados en paralelo. ¿Y qué significa esto? Que se crean múltiples caminos independientes para la corriente, uno para cada aparato que conectamos. Aquí es donde entra de nuevo la ley de Kirchhoff. La fuente de poder principal tiene que suministrar la suma de la corriente que pide cada aparato. Entonces, si conectamos más y más cosas, la corriente total que se necesita va subiendo y subiendo hasta que supera el límite de seguridad del cableado. En ese momento, el breaker hace su trabajo, corta la energía para proteger toda la instalación. Muy bien, ya hemos descifrado los dos misterios. Ahora, antes de poner a prueba lo que hemos visto con un pequeño desafío, hagamos un repaso súper rápido de las 3 reglas de oro que aprendimos. Perfecto. Entonces, ley de Ohm nos da la relación básica entre voltaje, corriente y resistencia. Luego, las leyes de Kirchhoff se encargan de administrar el tráfico en las intersecciones y el balance de energía en los recorridos. Con esto bien fresco, estamos listos. Vamos a intentar aplicar una de estas leyes directamente a un problema práctico. Miremos este circuito. Vamos a enfocar toda la atención en esa intersección de arriba, en ese nodo donde la corriente llega y se divide en 2 caminos. A ver, pensemos, si usamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cuál tendría que ser el valor de la corriente que pasa por la resistencia RA? Si entran 13 amperes al nodo y sabemos que 3 de esos amperes se van para abajo, ¿cuántos tienen que seguir hacia la derecha para que todo cuadre? Pues 10 amperes, justo lo que falta. Simple y elegante. Lo que entra es igual a lo que sale. Y este principio tan básico de conservación es en realidad la regla oculta que gobierna cómo funciona todo a nuestro alrededor, desde el cargador del celular hasta las redes eléctricas de un país entero. Es un gran recordatorio de que incluso en el mundo tan complejo de la electrónica existe un orden y una lógica fundamental que ahora, bueno, ya podemos empezar a entender.
Quienes se dedican a la ingeniería eléctrica, bueno, seguidos se enfrentan a unos rompecabezas que parecen verdaderos laberintos de cables y componentes. Pero a ver, ¿qué pasaría si existiera una caja de herramientas? Una conceptual, claro, diseñada justo para resolverlos. Pues hoy vamos a armar ese kit. Si vemos un esquema como este por primera vez, la verdad es que puede ser un poco intimidante, ¿cierto? Las herramientas básicas que todos conocemos, como la ley de Ohm, son súper importantes, claro, pero la verdad es que se quedan cortas cuando la cosa se pone así de compleja. Entonces, aquí viene la pregunta clave. ¿Qué se hace cuando lo básico ya no es suficiente? Bueno, la respuesta está en un conjunto de técnicas de análisis mucho más avanzadas y son las que vamos a explorar juntos. Ok, vamos a meternos de lleno. Antes de poder usar las herramientas más pro, necesitamos entender de dónde vienen. Y todo, absolutamente todo, comienza con los principios que estableció Gustav Kirchhoff. Primero lo primero, ¿qué es un nodo? Sencillo, es un punto de conexión. Una unión donde se juntan dos o más componentes. Imaginemos las estaciones más importantes en un mapa del metro. Pues algo así es un nodo para la corriente eléctrica. Y luego tenemos la malla, que a veces también se le dice lazo. Esto es cualquier camino cerrado que la corriente puede tomar. Si se puede trazar una ruta cerrada con el dedo sin levantarlo y volver al punto de partida, eso es una malla. Con esos dos conceptos claros, Kirchhoff nos regaló dos leyes que son, literalmente, la base de todo el análisis de circuitos. La ley de corriente, o LSK, dice que toda la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la que sale. Y la ley de voltaje LVK establece que en cualquier malla, si sumamos todos los voltajes, el resultado es cero. Son como las reglas del juego, no se pueden romper. Ahora sí, armados con las leyes de Kirchhoff, podemos sacar las dos primeras herramientas principales de nuestro kit. Estos son los métodos sistemáticos para resolver prácticamente cualquier circuito, el análisis nodal y el análisis de mallas. Estos dos métodos son como las dos caras de la misma moneda. El análisis nodal se enfoca en los puntos de conexión para encontrar los voltajes, y para eso usa la ley de corrientes. Por otro lado, el análisis de mallas lo que hace es trazar las rutas cerradas para encontrar las corrientes, y este se apoya en la ley de voltajes. O sea, dos herramientas diferentes para resolver incógnitas diferentes. Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda, con el análisis nodal, toda nuestra atención está en los puntos de unión. ¿Ven? Los nodos. A la derecha, con el análisis de mallas, lo que seguimos son las rutas circulares, las mallas. Es una diferencia de perspectiva fundamental. A ver, hagamos un pequeño ejercicio mental. Miremos de nuevo el circuito de la derecha. Tomemos un segundo para contar las ventanas o esos lazos cerrados que se ven. ¿Listos? Bueno, pues cada una de esas es una malla que tendríamos que analizar para resolver las corrientes de todo el circuito. Muy bien, pasemos a la siguiente herramienta. ¿Qué pasa cuando un circuito tiene varias fuentes de alimentación? Digamos, una batería y una fuente de corriente al mismo tiempo. Para esos casos, existe una estrategia genial de divide y vencerás. Se llama teorema de superposición. Y la idea central es increíblemente elegante. En lugar de tratar de analizar todo de un solo golpe, lo que hacemos es calcular el efecto de cada fuente de energía por separado, como si las demás no estuvieran. Y al final, simplemente sumamos los resultados. Así de fácil. Aquí se ve el proceso claramente. Primero tenemos el circuito original. Luego, en el paso 2, dejamos solo la fuente de voltaje y apagamos la de corriente. Eso significa que la reemplazamos con un circuito abierto, un espacio vacío. En el paso 3 hacemos lo contrario. Apagamos la fuente de voltaje, que se convierte en un cortocircuito, un simple cable, y dejamos la de corriente. Al final, el valor real de la corriente o el voltaje en cualquier punto es la suma de lo que obtuvimos en los pasos 2 y 3. Pero, si de simplificar se trata, hay una herramienta que es la reina indiscutible. Se llama teorema de Thevenin, y lo que hace es casi como magia con los circuitos. Miren este circuito. A simple vista se ve bastante complicado, ¿no? Ahora, imaginemos que lo único que nos interesa es lo que pasa a la derecha, en la carga. ¿No sería increíble poder analizarlo sin tener que lidiar con toda esa maraña de la izquierda? Pues el teorema de Thevenin nos permite hacer exactamente eso. Podemos agarrar toda esa red, no importa qué tan compleja sea, y ¡pum! La reemplazamos con este circuito de aquí, que es increíblemente simple. Y aquí está el punto clave. El teorema dice que cualquier parte de un circuito lineal, si la vemos desde dos terminales, se puede reducir a una sola fuente de voltaje, que llamamos VTH, y una sola resistencia en serie, RTH. De verdad, es la máxima simplificación posible.
El procedimiento es muy metódico. Primero, se desconecta la carga. Luego, se calcula el voltaje en las terminales que quedaron abiertas para obtener VTH. Después, se apagan todas las fuentes de energía independientes. Las de voltaje se vuelven cables y las de corriente se dejan abiertas. Y se calcula la resistencia que se ve hacia adentro para obtener RTH. Con esos dos valores, VTH y RTH, ya tenemos nuestro circuito súper simplificado. Hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Acabamos de añadir 4 herramientas súper poderosas a nuestro kit de análisis de circuitos, así que vamos a resumirlas rápido para tener claro cuándo usar cada una. Aquí está la guía de referencia rápida. Si se necesitan saber los voltajes, análisis nodal es la respuesta. Si se buscan las corrientes en los lazos, análisis de mallas es la mejor opción. ¿Hay varias fuentes de energía? Superposición es la jugada. Y si se necesita aislar y simplificar una sección enorme de un circuito, Thevenin es sin duda la herramienta definitiva. Y es muy importante recordar que todo esto va mucho más allá de la teoría de un salón de clases. Desde el diseño de un amplificador de audio hasta la reparación de una fuente de alimentación, estas son las técnicas que permiten que toda la tecnología que nos rodea funcione bien y de manera eficiente. Y para cerrar, dejemos una pregunta en el aire. Imaginemos que tenemos un amplificador de audio bastante complejo y queremos analizar cómo interactúa con un altavoz en específico. De las herramientas que acabamos de ver, ¿cuál parece ser la más adecuada para simplificar el amplificador y concentrarnos solo en su salida? Pensemos, ¿qué herramienta es la reina de la simplificación? Justo este es el tipo de decisión que se toma en el día a día del mundo de la ingeniería.